Le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sánate en este podcast que hemos creado en el Refugio de Bienestar, un espacio seguro donde queremos conversar de los temas que nos importan, de hablar desde el corazón y desde nuestra alma para ayudarnos, acompañarnos en este camino de alcanzar nuestro bienestar. Hoy tenemos una invitada muy especial, Karin, que nos viene a traer una propuesta única de terapia que se llama un coaching con cambio de perspectiva, que está inspirado en un curso de milagros. A mí la verdad me sorprendió mucho la visión que tiene este tipo de terapia y por eso nos parecía súper importante poder contar con Karin en este episodio para que ella nos cuente qué es esto del coaching de cambio de perspectiva y por qué está inspirado en un curso de milagros. Karin, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo. Genial. Bueno, Karin, contanos sobre todo esta visión, ¿no? Este coaching de cambio de perspectiva, ¿qué significa y por qué has elegido tú dedicarte a este tipo particular de coaching? Es un poco hacia donde la vida me llevó, porque en la vida a veces, sobre todo en nuestra generación, se nos ha educado de una forma que se nos ha querido decir lo que has de hacer, lo que has de ser para corresponder a los estándares de la sociedad, de lo que exige. Por lo cual, bueno, yo fui buena alumna en eso y me vine de Argentina muy joven a estudiar, viví mucho tiempo en Alemania, estudié y trabajé ahí, hice el traductorado, es decir, que tengo el tema de idiomas. Después trabajé en SAP, que es esta empresa de software de gestión empresarial, y ahí aprendí un montón sobre el mundo empresarial en sí, ¿no? Y aplicado al tema informático, de adaptar lingüísticamente el software para los diferentes mercados. Después de varios años, no, después de un tiempo me vine aquí a España a fundar una empresa para solventar estos temas. Le interesaba el outsourcing. Fundé una empresa y todo fue muy bien, hemos tenido muchísimo trabajo, todo bien, pero bueno, las vicisitudes de la vida en algún momento se vendió, me divorcié y después decidí que me gustaría hacer algo más relacionado con personas, porque en el ámbito técnico estás mucho tiempo detrás del ordenador y me faltaba ese contacto social. Entonces decidí tirarme en el mundo de los vinos y puse una empresa de importación de vinos de Nuevo Mundo, no para competir con el que hay aquí, que es excelente en España, sino para mostrar que en otras partes del mundo también se cuecen caldos excelentes. Entonces, bueno, esta empresa fue yendo muy bien, fue picar piedra realmente, porque estando en un país tan bueno en vinos, obviamente abrirle la mente a la gente a probar otras cosas en esa época no fue fácil, pero bueno, fue muy bien. Lamentablemente con la pandemia después se fue todo al garete, por lo cual cerramos. Y bueno, me quedé un tiempo bastante decepcionada y triste, es como que pasé un duelo porque se me había vuelto a derrumbar una cosa importante en mi vida y decidí hacer un máster en copywriting. Entonces, ese máster en copywriting, porque a mí se me da mucho redactar y escribir los idiomas, todo muy bien, pero creo que lo hice todavía con un punto de tristeza y no suficiente fuerza como para usar eso para vivir y para trabajar, ¿no? Entonces, al final, una persona que me ayudó muchísimo, que fue mi coach, me dijo, Karin, estoy haciendo un máster que te va a transformar y yo siento que esto te puede ayudar, ¿no? Bueno, entonces lo hice y es un máster que incluía un módulo también de coaching. Y yo digo coaching, no sé, yo creo que con el máster solo ya voy bien. Y hice al final el coaching y me di cuenta que no se me daba mal y que la devolución por parte de los coaches con los que practicaba era muy buena, por lo cual le di una oportunidad a esto y bueno, para cerrar y no irme por las ramas,
comentar que en realidad el máster mío fue la vida, las muchas caídas, también cosas bonitas, porque en todas nuestras vidas también pasan cosas lindas, pero que justamente todas estas caídas a mí en algún momento de la vida me hicieron reflexionar como que tiene que haber algo más, ¿no? Y este es el punto clave, el punto de inflexión para iniciar ese cambio. Un ejemplo de transformación al final, ¿no? Nos has contado tu recorrido muy, muy resumido, pero al final vemos como las diferentes etapas empresariales en temas distintos, ¿no? Como los desafíos de la vida a los que te has expuesto y cómo has llegado a convertirte en coach de cambio de perspectiva a través, como decís, ¿no? La escuela fue tu vida y este máster lo que te dio fue como la estructura para poder acompañar a otras personas que estén viviendo algo similar y que necesiten cambiar la visión o la perspectiva, ¿no? de lo que les está pasando para reorientar sus vidas o reconectar con aquello que quieren hacer. La verdad que es admirable todo el recorrido y la valentía también de cambiar tantas veces, ¿no? De profesión, de industria, como de atreverte, es un ejemplo, creo, importantísimo para una persona que está buscando un coach, una coach, poder tener a alguien que haya atravesado estas experiencias. Contanos, Karin, ¿qué es, para la gente que no conoce, el curso de milagros, ¿no? O sea, con tus palabras, porque es muy complejo explicar un curso de milagros, pero este tipo de acompañamiento que tú haces está inspirado en un curso de milagros. Contanos un poquito qué es para ti, cómo lo integras en tu vida y cómo lo integras en una sesión de coaching. A ver, el libro, Un curso de milagros, es un libro que abarca 1.700 páginas o más, ahora no sé exactamente cuántas, pero es enorme y la primera vez que cayó en mis manos es un libro que me regaló una amiga. Lo abrí, leí y digo, la verdad que no entiendo nada, ¿no? Aparte tiene un lenguaje muy, desde nuestro punto de vista occidental, como muy religioso, ¿no? Que como que habla de Cristo, de Jesús, del Espíritu Santo. Entonces, claro, a mí eso como que muchos de nosotros venimos con una visión distorsionada de lo que es la religión, al final a muchos de nosotros nos puede hacer ruido leer este libro, ¿no? Porque decir, no, esto a mí no me interesa. Pero como a muchas otras personas que se basan en este libro, me pasó a mí también que lo puse en un estante y nunca más lo miré. Hasta que algún día, no sé, hablando con Javier, con mi coach, como que también él me dijo, sí, no, tiene su lenguaje, pero tal, y bueno. Y él es el que creó después este máster, también basado, inspirado en un curso de milagros, ¿no? Y es el que me invitó justamente a hacer esto, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a desentrañar todos los mensajes potentes que nos da este libro, ¿no? Que es un libro en realidad más metafísico, porque te dice que pongas el foco, que siempre cada día puedes elegir o esto o lo otro, o el ego o el amor. Y en función de eso crearás la vida, estamos como en un sueño, estamos en un sueño y no nos damos cuenta que estamos soñando, ¿no? Entonces, dentro de este sueño funcionemos como un proyector que proyecta películas bonitas, ¿no? Entonces pensemos bonito en lugar de pensar preocupaciones, miedos, escasez y todo eso, ¿no? Es decir, es un libro que nos ayuda a poner foco siempre para decirlo de una forma fácil, es ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Y bueno, en realidad es un manual práctico también que te hace hacer una serie de ejercicios diarios. Hay 365 lecciones, una para cada día del año, que da instrucciones de cómo hacerlo. Y las primeras también a mí se me hacían raras, ¿no? Porque es como, este cuadro no existe, esta persona no existe, este ordenador no existe, entonces tú lo haces y primero no entiendes, ¿no? Pero poco a poco te va llevando
a un terreno en el que te das cuenta que tú eres arquitecto de tu vida, ¿no? Y eso es lo más importante, y sobre todo se trabaja mucho el tema del no juicio, del perdón, pero el perdón verdadero, ¿no? El que nosotros usamos a diario, que, perdón, pero en realidad lo dices por decirlo, porque es como obligado, pero no lo sientes, ¿no? Entonces el curso de milagros es ese perdón incondicional, ese amor incondicional, y yo creo que una de las cosas que a nosotros más nos cuesta son las relaciones interpersonales. Y el libro de milagros habla mucho de esto, ¿no? De las relaciones especiales, ¿no? Especiales significa que yo soy especial en esto, tú eres especial en esto, complementémonos, si yo no tengo esto, dámelo tú a mí, ¿sabes? Entonces, claro, en este tira y afloja al final se crea conflicto, se crean miedos, se crea desconfianza, y todo eso nos genera culpa. Entonces, este libro enseña mucho que no somos culpables de nada, que la culpa no existe. La culpa solo es como un recurso muy sofisticado que usa nuestro ego para mantenernos en la zona del miedo, de la lucha, de la preocupación, de la ansiedad, del estrés, ¿no? Entonces, lo bueno es que cuando como persona tú percibes que estás ahí, que estás en esa zona de estrés y lucha, y como que la vida como que te da vueltas y siempre estás en la rueda del hámster, y por más que tú quieras cambiar las cosas, no puedes. Este libro te enseña que no es cuestión de querer cambiar ni las cosas, ni las personas, ni las situaciones, sino de verlo de otra forma y verlo como un aprendizaje, ¿no? Es salir del rol de víctima e ir al rol de aprendiz. Entonces ya todo cambia. Qué bonito, ¿no? Y ahí viene el cambio de perspectiva, entiendo, para terminar de integrar, ¿no? Como el concepto de este tipo de coaching. Has dicho algo que me parece muy, muy potente, que es recordar que somos arquitectos de nuestra vida, ¿no? Que podemos crear nuestra realidad. Y un poco lo que decías me conectaba a mí con esto, ¿no? De la culpa, del miedo, del estar en automático también. Es como salir del modo de supervivencia para ponernos en el modo de creación, ¿no? De poder vivir y crear nuestra realidad. Y algo que parece tan simple como cambiar un punto de vista, cambiar una perspectiva, es simple, y al mismo tiempo creo que no es algo fácil de hacer por todos los condicionamientos que tenemos, ¿no? Bien explicabas la visión que tenemos de la culpa, la visión que tenemos de la religión. Entonces, ¿cómo sería un abordaje para una persona que viene con un problema, por ejemplo, algo que de lo que tienes mucha experiencia, ¿no? De estas transformaciones profesionales o crisis vocacionales o crisis en la carrera profesional? ¿Cómo sería un abordaje para una persona así que podrías estar teniendo enfrente, ¿no? ¿Cómo sería este tipo de trabajo? Sí, a ver, parto de la premisa sobre todo que esa persona cuando llegue a mí ya estará con este punto de voluntad y de querer realizar un cambio en su vida. Porque aquí lo más importante es rebobinar, desaprender, revisar nuestras creencias, porque nuestro ego se creó a raíz de traumas, de creencias que nos han inculcado. Entonces nos hemos construido esa falsa identidad, que es la que nos genera tanto ruido y conflicto en la vida, y una y otra vez nos lleva a situaciones que no nos gustan. Y si somos sinceros, a cada uno de nosotros probablemente le haya pasado en un determinado ámbito de la vida, te vuelven a suceder cosas siempre parecidas, ¿no? Y con más virulencia incluso. Es decir, que en el momento que tú dices, a ver, tiene que haber otra forma, porque no puede ser, estoy intentando controlar esta situación, estoy intentando hacer esto, y va bien por un tiempo, pero después vuelve a torcerse, ¿no? Entonces, es hacerle entender a esta persona que si llegó a esa conclusión de que está en ese sendero, que es cuestión de empezar a revisar todo este sistema
de pensamiento. El curso de milagros es un cambio de mentalidad, es un cambio del sistema de pensamiento que tenemos, ¿no? Y no lo voy a negar, es decir, hay a quien le resulta más fácil, a quien le resulta más difícil. A mí, mi ego, como es bastante grande, es como que me lo pone a veces difícil, ¿no? Porque te dice, pero no, ¿qué es esto? No creas estas cosas, ¿no? Y porque al final tenemos que entender que las desavenencias en nuestra vida son oportunidades, ¿no? Y eso nos cuesta un poquitín, porque cuando te lo pasas mal, es muy difícil tomarlo como una bendición, ¿no? Pero, a ver, el ejemplo soy yo, es decir, la vida me dio bastantes golpes, también me dio cosas buenas, no quiero entrar en el rol de víctima, pero estos golpes que yo en su momento percibía como no sé, como era insoportable, como yo no quiero vivir así, porque a los demás les va bien y porque yo estoy en esto y porque una y otra vez me pasa esto, ¿no? Entonces es importante que estas personas estén dispuestas a trabajar eso, ¿no? A darle la vuelta. Por eso el nombre de también que tiene mi coaching, que es upside down, ¿no? Porque es darle la vuelta a las cosas, no dar más vueltas en la rueda del hámster, sino darle la vuelta a todo, a lo que no te gusta, a tus miedos, a trascenderlos y a cumplir tus sueños, porque tenemos, una vez que estamos alineados con nuestro verdadero ser, es una maravilla, las cosas que realmente curso de milagros se llama así por eso, porque cuando estás alineada con lo que tú verdaderamente eres, con tu propósito y con tus dones, las cosas fluyen y pasan cosas muy bonitas y a todos nos puede pasar porque cada uno, estas personas que vienen tienen que reconocer que también tienen sus dones, ¿no? Y tienen que buscarlo. ¿Cuántas veces escuchas de personas que estuvieran todo el tiempo trabajando como abogados o como no sé qué, y después empiezan a meter en temas o de hacer repostería o de hacer coaching o de tal, ¿no? Entonces, eso es lo que me lleva a mí a no, al contrario, a no tener vergüenza, sino estar súper orgullosa de todo lo que hice en la vida, porque claro, sí, el ego te lleva a pensar, oh, ¿cómo le vas a vender ahora a la gente que vos fuiste traductora, que hiciste esto, que tuviste una empresa de localización de software, después te metiste en vinos, después de copywriting y ahora coach, ¿no? Es decir, pero no, es decir, hoy me doy cuenta que es como un hilo conductor que hubo en mi vida y que ahora estoy aquí para digamos, entender que todas estas adversidades me hicieron fuerte y para darle el mensaje a otras personas que también pueden hacerse fuertes y vivir de lo que verdaderamente les hace, les conecta y les hace vibrar. Exactamente, o sea, yo creo que también es desaprender un poco la estructura que nos han contado, ¿no? De esto de que estudias, trabajas, te dedicas siempre a lo mismo, luego te jubilas, ¿no? Es como que estas etapas que ya van cambiando y me parece que hay un mensaje de esperanza, porque tu historia es la historia también de miles y miles de personas que han vivido o están viviendo estas preguntas que a veces nos da hasta miedo preguntarnos, ¿no? Si quiero seguir siendo abogada, quiero seguir haciendo mi carrera, tal vez quiero dedicarme a otra cosa, ¿no? Y eso da mucho miedo porque te tienes que dejar una identidad. Y también a mí me ha pasado, ¿no? De sentir, wow, todos estos años que invertí en la universidad, que invertí en mi carrera profesional y ahora quiero hacer otra cosa, es tarde para hacerlo, ¿no? Y creo que todas estas preguntas que muchas veces no las compartimos porque es parte de nuestra vulnerabilidad, al escucharte y escuchar tu historia, también conecta con, bueno, esto es normal, nos pasa a muchas personas, tener la habilidad de poder escucharlo y de ponerle luz a eso, con acompañamiento, creo que siempre es importante tener una persona que te guíe, ¿no? Generalmente todos los que hemos hecho transformaciones hemos tenido o mentores o terapeutas o coaches que nos han acompañado para no perdernos en el camino. Pero me parece súper esperanzador este mensaje de
a través de tu historia, ¿no? Si te está pasando esto, es que es genial y poder cambiarle la visión al momento para tomarlo como una oportunidad que te está dando la vida para poder replantearte lo que querés hacer y hacia dónde querés ir. Me Sí, parece súper, puedo súper interesante. comentarte algo, justamente hablando, tú me vino la imagen, una imagen que hace años me gustó mucho en Alemania, hasta me quedé parada y le saqué una foto. Era en la salida de un parking que ponía en alemán, pero bueno, lo voy a traducir, que en la carrera nuestra no se trata de subir peldaños, sino de construir puentes, ¿no? Y este es el verdadero propósito que todos tenemos por el bien mayor y que a veces no hace falta tener tantos títulos y tantas carreras, lo que hace falta es tener sabiduría y saber cómo conectar con los demás y cómo darnos cuenta que somos un engranaje, que estamos trabajando todos juntos para ir hacia un sitio, ¿no? Es decir, esa conciencia de unión que es la que enseña el amor, el curso de milagros, y no la de separación, la de la sociedad, así, ¿no? Lo digo a colación de lo que me dijiste de que muchos nos planteamos, pero si tanto estudié, tanto hice, y ahora, pero es que la vida es simple, es más simple de lo que nos imaginamos, y es cuestión de, lo estamos viendo ahora lo que está pasando en Valencia, ¿no? Es decir, qué bonito ver cómo la gente acude ayudando a las personas a las que les pasa eso, es decir, para mí es una escenificación perfecta del todos somos uno. Mm. Y eso también te ayuda a salirte un poco del ego, ¿no? Y de esta, a veces nos ponemos como caballos, ¿no? Tenemos un objetivo y vamos, vamos, vamos y nos olvidamos de alrededor, ¿no? Y lo que decías, la importancia de las relaciones interpersonales, que yo creo que a mí, esto es a nivel personal, si tuviera que ponerle como una medición de felicidad en mi vida, está dada por las personas y las relaciones que tengo, ¿no? Y como cuando a veces nos enfocamos mucho en una carrera o en un objetivo como y nos volvemos como más egoístas, ¿no? Nos miramos más el ombligo, nos olvidamos de esas relaciones y de esta visión que decías de que somos uno, ¿no? Estamos acá todos con nuestros objetivos individuales, pero también nuestros objetivos sociales y que nos engloban a todos. Y creo que también tener espacios y poder escuchar historias de la gente, ¿no? Historias de transformación en donde hay honestidad y verdad y no solo el ego diciendo he sido súper exitoso, exitosa, he hecho esto, sino decir, bueno, no, también tuve que cerrar mi empresa, también tuve que atravesar un divorcio, también tuve que emigrar de mi país, o sea, tener como también la parte de transformación, que obviamente a veces duelen estas transformaciones, no es que uno los hace siempre con toda la alegría. Y acá viene conectada una pregunta que me parece interesante que nos los cuentes desde tu experiencia, tanto personal como profesional. ¿Cuáles crees que son los principales miedos, ¿no? Imagínate que una persona está atravesando esta crisis, que no sabe qué hacer con su carrera profesional, o que de repente tuvo que cerrar su empresa, o que lo han echado del trabajo. Eh, ¿Cuáles son los principales miedos de querer afrontar, de pedir ayuda y de afrontar hacer un tipo de acompañamiento que te ayude a alinearte de vuelta, ¿no? Contigo y con tu propósito. Sí, a ver, en mi caso yo creo, o viviendo donde estoy viviendo aquí en España, es como que creo que se está avanzando hacia lo que es una concienciación mayor de lo que comporta la salud mental, ¿no? El camino de la sanación. Que por suerte es así, pero todavía hay muchas personas que no están en esa dinámica o como que lo miran de lejos, como diciendo, vaya a saber qué es esto, ¿no? Porque claro, estamos en una sociedad en la que lo sé porque vi la diferencia cuando vine hace años a vivir aquí de Alemania, donde impera mucho el movimiento familiar, los amigos, juntarse, que es precioso, ¿eh? Es decir, porque yo no lo acostumbraba a hacer tanto esto de disfrutar con amigos, es algo que aprendí aquí, ¿no? Pero a veces cuando estás tanto en esa dinámica de escena en escena, de disfruten, bueno,
a ver, parece que estuviera diciendo que aquí nadie trabaja, ¿no? Todo el mundo trabaja y tiene sus cosas, pero en el tiempo libre es difícil encontrar personas que también digamos, tengan ganas de estar solos, ¿no? Y de mirarse hacia adentro, de hacer introspección, ¿no? Es decir, porque a veces nos distraemos mucho con las diversiones y las cosas, ¿no? Entonces yo creo que de lo que se trata es eso, de encontrar el camino, y hay personas que, gracias a Dios, acá cada vez más están viendo la importancia de la salud mental. Lo veo en mis hijas, en las nuevas generaciones, que para ellas ya es normal, ¿no? Es decir, poder ir a una terapia y poder emprender este camino de autoconocimiento. Después, en cuanto a la terapia en sí, claro, cada uno tiene que encontrar su zapato, ¿no? Es decir, a la persona que le resuene una psicoterapia, un coaching, el coaching, lo que tiene es que, claro, que ahí también hay un poco de confusión, la gente no sabe exactamente lo que es un coach, ¿no? El coach es prácticamente una persona que lo que hace es acompañarte, no te dice lo que tienes que hacer, te acompaña, te pregunta de tal forma que se te van moviendo cosas y vas llegando tú solito a conclusiones de cómo quieres seguir tu vida, ¿no? Y es un tema también más de acción. Entonces, hay un poco de desconocimiento todavía en cuanto a lo que hace a la labor de un coach. Y bueno, y después volviendo a los miedos, después hay personas que todavía están como poco receptivas o cerradas porque se sienten cómodas en su zona de confort, que yo siempre digo que de confort no tiene nada, porque si no te pasan cosas bonitas, al final, ¿qué es lo que es confortable aquí, no? Pero bueno, después está el perfil de personas como muy cerradas, que si algo es que viven con el lema de ver para creer. Es decir, si ellos no ven, no pueden tocar una cosa, no. Entonces el coaching basado, inspirado en un curso de milagros, es justamente un coaching que invita a aquellas personas a que estén abiertas a ver un poquito más allá, a indagar, a explorar. Es un coaching muy bonito porque tiene también su punto de diversión, de jugar con nuestras ideas, de explorar, porque eso es lo que le quita justamente hierro al tema del ego, ¿no? Entonces, sí, estos son los mayores obstáculos, ¿no? Y hay quien de ese grupo de personas que están tan cerradas, quien puede con el tiempo llegar a abrirse, porque al final dicen, vamos a ver qué es esto, ¿no? Y hacen la gran transformación. Y hay otros que tal vez digan, no, yo me quedo aquí en mi mente analítica porque yo quiero entender absolutamente todo, quiero analizar todo, quiero poder interpretar cada cosa que me pasa en mi vida, y no pasa nada, es una lección y ya está, ¿no? Es decir, cada uno lo que le resuene. Cada uno tiene su camino, pero de lo que decías me parece interesante recargar esto que por un lado es como esta zona de confort que no es, que al final termina siendo incómoda, ¿no? Porque si no estás bien o no te están pasando las cosas que necesitas en tu vida, es incómoda. Pero al final me conecta con el miedo al cambio, ¿no? Porque a uno le da miedo enfrentarse a lo desconocido, a lo que no sabe qué va a hacer, qué pasa si de repente hago algo de lo que nunca he hecho, ¿no? Y obviamente que nos da miedo. Entonces hay por un lado este miedo al cambio, de lo que leo de lo que has dicho, y la otra cosa que me parece muy interesante es esto de la gente que por ahí le asusta ampliar la visión, ¿no? O salir de esa mente tan analítica para abrirse a un campo de visión más amplia. Pero hace unos minutos dijiste algo que me parece muy potente y muy fuerte, que es a veces nos pasan en la vida las mismas situaciones, ¿no? Se disfrazan con distintas caras o con distintas empresas o distintos países, pero uno se encuentra con un patrón que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y poder cambiar y ampliar la visión tal vez te permite salir de ese patrón, ¿no? Es como darte esa oportunidad a realmente hacer algo diferente y crear ser este arquitecto o esta arquitecta de tu vida
desde una visión diferente. Pero obviamente para eso hay que enfrentarse a algo que tal vez no es tan conocido, que tal vez no es lo que nos han enseñado, y eso genera miedo, ¿no? Entonces, de vuelta repito que la palabra que me viene de escucharte y del servicio que ofreces como coach es esperanza, ¿no? Para mí es un mensaje de esperanza y de que se puede, de que hay muchas oportunidades y podemos trabajarlas, ¿no? Así que, Karin, para ir cerrando, me gustaría que dijeras un mensaje, si te nace, a las personas que están escuchando, de, de cómo podés ayudarlos, de qué es lo que tienes para ofrecer, ¿no? Para dar como un cierre a esto de tu camino con tu servicio actual. Bueno, en principio el mensaje es de que seamos valientes, de que hagamos un paso hacia situaciones de incomodidad, porque al final, cuando lo superas, se reconforta de una forma tremenda, ¿no? Es decir, es soltar el miedo, trascender el miedo de la mano de una persona que ya lo pasó y que ahora, bueno, si los miedos siempre siguen existiendo un poquito, ¿no? Pero bajás muchísimo el nivel, como que ya te das cuenta a la mínima y de que el cambio es posible realmente y que es precioso, que es un proceso maravilloso, es un viaje hacia adentro, hacia mirar quién realmente soy y qué puedo aportarle al mundo. Es un mensaje de unión, porque como que cada personita en este mundo tiene su misión, su función, su don, y lo bonito justamente es encontrarlo y no meternos en un rol que no encaja con nosotros, con el que vamos a estar incómodos toda la vida. Así que es que se animen, animaros a cambiar, a hacer este cambio, a mirar dentro y ya no tirar nunca más pelota afuera culpando a la coyuntura, al gobierno, a las personas, porque en realidad todo esto que nos aprieta tanto en la vida son nuestros grandes maestros. Gracias, Karin, por tu mensaje. A todas las personas que nos están escuchando, si quieren conocer más sobre ella y sobre su terapia y este tipo de coaching de cambio de percepción inspirado en un curso de milagros, pueden verlos en la plataforma y también pueden seguirla en su Instagram @divinasupsidedown, en donde pueden ver el contenido y acercarse también a ella de forma personal. Gracias de nuevo, Karin, por tu tiempo, por compartir tu historia con tanta apertura y honestidad. Ha sido una inspiración y creo que será una inspiración para todas las personas que nos escuchan. Y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, muchísimas gracias también a ti, Daniela, y contenta de ser parte de Sánate y de construir juntas una plataforma bellísima. Muchas gracias, Karin. Un abrazo. Chao, chao.